Bueno, esta clase lo que vamos a hacer es una definición de lo que entendemos por química. Habíamos dicho en la clase pasada que la química estaba relacionada fundamentalmente desde muy antiguo con los alquimistas. El primer científico que toma como tal a la química es Lavoisier. Podemos decir como definición de química que es la ciencia que estudia la materia. ¿Qué de la materia? Estudia las propiedades de la materia, propiedades que pueden ser físicas y químicas. También estudia las transformaciones que pueden ser físicas y químicas, las energías que se ponen de manifiesto durante esas transformaciones, y también estudia las energías que se ponen de manifiesto en esas transformaciones y la estructura interna de la materia. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe, se lo escucha. Perfecto, gracias. Sí, profe, sí. ¿Qué es la materia? Materia es lo que constituye todo el universo. Es decir, todo lo que tocamos o lo que vemos es materia. Y una de las características de la materia es que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Como les dije, vamos a estudiar de la materia su composición y estructura, sus propiedades físicas y químicas. Sus Profe, ¿sí? hay una chica que dice que la acepte. Sí, un minutito. Transformaciones físicas y químicas, como también los cambios energéticos involucrados en la misma. ¿Qué perciben los sentidos? Cuerpo, porción de materia, limita superficie, estimula nuestros sentidos y ocupa un lugar en el espacio. Tienen peso, masa y son impenetrables. Lo que podemos decir fundamentalmente es que en el curso de química vamos a considerar que el peso y la masa es lo mismo. En la física ustedes saben que peso y masa no es lo mismo, ya que el peso es la masa afectada por la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, tenemos un trozo de oro y también tenemos agua. El oro está al estado sólido, el agua se encuentra al estado líquido. ¿Cómo vamos a clasificar la materia? La primera pregunta que nos vamos a hacer si es uniforme en todos sus puntos o no. Si no es uniforme en todos sus puntos, tenemos que la materia es heterogénea, es decir, formada por varias fases o por varias sustancias. Si es homogénea, la pregunta que nos tenemos que hacer es si su composición es variable. Si es variable, tenemos una mezcla homogénea, por ejemplo, una disolución. Si no es variable, tenemos una sustancia pura. Esa sustancia pura, nos vamos a preguntar si puede separarse o no. Si no puede separarse, es un elemento. Este elemento no puede separarse en su estructura interna porque en ese caso en particular ya deja de ser una sustancia. Si puede separarse en sustancias más simples, tenemos un compuesto. Sustancias.
son las diferentes clases de materia que constituyen los cuerpos. Clasificación de las sustancias, sustancias simples y compuestas. El oro es una sustancia simple porque si ustedes tienen acceso a la tabla periódica, van a encontrar un casillero donde se encuentra el oro. Y ese elemento no puede dividirse sin que pierda el sentido de elemento oro. Es decir, no lo podemos dividir en sus constituyentes, que serían las materias nucleones y las materias extranucleares, como son los electrones. Y los compuestos, por ejemplo, tenemos el agua, que está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Profesor, Sí, disculpe, creo que no está pasando las diapositivas. Nos quedamos en la primera donde dice química es la ciencia que estudia la materia. Ahí nos quedamos. no estoy pasando, discúlpeme. No, no hay problema, pero eso es lo que estamos viendo desde el principio de la clase, la primera. Está bien, está bien, está bien, no, eso es lo importante. Ahí que ven. Sustancia Hola. Ah, simple. bien. La sustancia simple. Pero está pasando ahí la diapositiva. Sí, sí está pasando. Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, sustancias son las diferentes clases de materia que constituyen los cuerpos. La clasificación de las sustancias es en sustancias simples y sustancias compuestas. Entonces decíamos, el oro es una sustancia simple, como puede ser el plomo, el mercurio, el sodio, etc. Y el agua es una sustancia compuesta porque es H2O, es decir, constituido por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sustancias simples. Los elementos químicos son los que están formados por un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en otras más simples. Por ejemplo, el aluminio, hierro, sodio, oxígeno, nitrógeno, cloro, ozono. Profe, no pasó la diapositiva. ¿No pasó? ¿Y ahí pasó? No. Disculpe. Está tildando ahí. No está pasando la diapositiva. Un segundito. Venite urgente, por favor, que tengo urgente. ¿Está pasando la diapositiva ahora? No, profe. No está pasando la diapositiva. Disculpe. Vamos a interrumpir momentáneamente la clase y ya continuamos. Sí, profe, no se haga drama. Sí, profe, no hay problema.
Disculpen, ¿está pasando ahora la diapositiva? Sí, Hola. profe, ahí se ve. Sí, sí. Perfecto. Entonces, sustancia simple, ¿están viendo la diapositiva 7? Es la diapositiva 2, profesor. No, Las profe, dos. la ¿Qué es dos. qué es la materia? Dice la diapositiva. Se quedó Perfecto. tirado en los dos. En la 2. Disculpen. Profe, lo que puede hacer es apretar en presentación, vio en la esquinita de abajo a la par del Zoom, que hay Sí. como tipo una pantallita, ahí la aprieta y ahí se pone en pantalla grande la diapositiva y ahí la puede pasar con la flechita. Intente y ahí capaz que se le soluciona. A ver, un segundito. Ay, Dios mío, estas cosas. No pasa la diapositiva, no sé qué sucede. Yo la paso de acá, pero ellos no la ven. F. Entonces, espera. ¿La están viendo ahora? Hola. Ahora está en la diapositiva 7, sustancia simple. Bueno, la pregunta que les quiero hacer. No se le escuchó nada. ¿Están viendo la diapositiva 7, sustancia simple? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y ahí hemos pasado a elementos químicos. Quedó No, en la profe. 7. Sigue en la Estaba en la- 7. sigue en la- Quedó en sustancia simple. El problema que hay, ¿me entendés? Es de que no pasa. Mm, Profe, lo que está pasando es que usted cuando puso compartir pantalla, solamente comparte la pantalla de PowerPoint y usted cuando presenta las diapositivas se abre otra pantalla y nosotros no vemos esa pantalla. Usted tiene que compartir todo el escritorio, no solamente PowerPoint. Sí, un segundito. Hay un tutorial. Compartir toda la ventana debería poner, profe. Todo el escritorio, toda la Claro. ventana.
¿Están viendo ahora la pantalla? Sí, Sí, profe. Sí. Sí. Intente cambiar la diapositiva a ver si se mueve. Eso es lo que quiero que me digan. Ahí está en la primera. Ahí se está moviendo. ¿Qué es la materia? Sí, Dice ahora. profe, Bien. cambia. Ahí está. segunda. Ahí está, ahí Está está. Ahora funcionando sí, bien. profe, ahora sí. Ahí está. Ahí Ahora sí, está. profe. Va pasando ahora. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, gracias. Estábamos en la diapositiva 7. ¿La ven ahí? Sí, profe. La que dice Sí, sí se ve. Sí, simple, profe. sí. Sí, se ve, Sustancias. profe. Los elementos químicos son las que están formadas por un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en otros más simples. Por ejemplo, aluminio, hierro, sodio, oxígeno, nitrógeno, cloro, ozono. El oxígeno, nitrógeno y cloro son moléculas diatómicas, por eso es su subíndice 2. El ozono, que es una sustancia del oxígeno, es una molécula que está formada por 3 átomos de oxígeno, cuyas moléculas están constituidas por átomos de la misma especie química. Elementos químicos están formados por un solo tipo de átomos. Tienen un mismo número de protones y no se pueden ser descompuestos en otras sustancias más simples. Están designados por símbolos químicos. Existen elementos naturales y sintéticos. Han sido ordenados en una tabla conocida como sistema periódico. Ustedes ven que tenemos acá, como les estoy señalando, la tabla periódica, y si tomamos, por ejemplo, el hidrógeno, ocupa el lugar número 1 en la tabla periódica. Luego tenemos, por ejemplo, el otro elemento que es el helio, que ocupa el lugar número 2. Y si nos vamos, por ejemplo, al carbono, vamos a observar que el carbono ocupa el lugar número 6. ¿Qué significa que ocupa el lugar 6, por ejemplo? Está dado por la cantidad de protones que tiene el núcleo del átomo. Es decir, tiene 6 protones. Tomamos, por ejemplo, el sodio, que ocupa el lugar número 11, significa que tiene 11 protones. El núcleo del átomo está formado por partículas, protones, que son con carga eléctrica positiva, y partículas sin carga eléctrica, pero de masa ligeramente superior a la del protón, que se denomina neutrón. Esas cargas positivas que tiene el núcleo del átomo, dada por los protones, se ven neutralizadas con los electrones, que son partículas extranucleares. Esas partículas extranucleares tienen una masa 1816 veces menor que la del protón, pero una intensidad de carga eléctrica igual y de signo opuesto a la del protón, es decir, signo negativo. Sustancias compuestas son las que están formadas por átomos de distintos elementos químicos y se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Por ejemplo, tenemos cloruro ferroso o cloruro de hierro 2. Tenemos, por ejemplo, la molécula de agua. Estas dos moléculas, la del cloruro ferroso y la del agua, son moléculas con atomicidad de 2 elementos, es decir, compuestos binarios o biatómicos. Mientras que, por ejemplo, el ácido sulfúrico es un compuesto ternario porque está constituido por 3 elementos: el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Lo mismo va a suceder con el ácido nítrico, que está compuesto por nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, o esta sustancia que se denomina sulfato de potasio.
Las propiedades de las sustancias pueden ser de dos tipos. Pueden ser intensivas y extensivas. Intensivas no dependen de la cantidad de materia, porque, por ejemplo, la temperatura. Yo tengo un tanque que tiene 10.000 litros de agua, por ejemplo, y está a una temperatura de 30 grados centígrados. Saco con un envase 1 litro de esa agua y va a seguir siendo su temperatura de 30 grados centígrados. Puede suceder también, por ejemplo, fuera de la temperatura, la viscosidad, el índice de refracción, el color, etc. Y las propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia, es decir, como puede ser la masa, el peso, el volumen, y en general todo lo que esté relacionado con las propiedades termodinámicas, como pueden ser el peso específico o puede ser también calor específico, entalpía, entropía, energía libre. Las intensivas o específicas son aquellas totalmente independientes de la cantidad de materia, tales como densidad, punto de fusión, punto de ebullición, color, olor, etc. Las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, tales como volumen, peso, energía interna, capacidad calorífica, entalpía, energía libre, entropía, etc. Clasificación de las propiedades de la sustancia. Tienen propiedades físicas y propiedades químicas. Propiedades físicas que se manifiestan sin cambio en la composición. Temperatura de congelamiento, temperatura de ebullición, viscosidad, densidad. Propiedades químicas que se manifiestan con cambio en la composición. Es decir, en realidad es una reacción química. El magnesio es atacado por un ácido, como podría ser un ácido sulfúrico, y en esa reacción va a producir desprendimiento de hidrógeno. La materia puede presentarse a su vez en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso o vapor. Nosotros vamos a estudiar estos 3 estados de la materia, más allá de que también muchos puedan hablar como un cuarto estado el plasma, pero objeto de estudio por parte nuestra va a ser sólido, líquido y gas. El estado sólido. ¿Cuál es la diferencia de presentación de la materia de los 3 estados? Podríamos decir que el estado sólido es el más ordenado. Las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de atracción molecular son grandes. Tiene forma y volumen determinado. ¿Pero por qué es esto? Debido a que el estado sólido es el estado de menor nivel de energía. El nivel de energía va aumentando desde el estado sólido al estado gaseoso. Es decir, en la medida que las moléculas comienzan a adquirir energía, van a pasar al estado líquido y luego al estado gaseoso. Eso permite que el estado sólido tenga 2 características muy importantes. Tiene forma y volumen propio, a diferencia, por ejemplo, del estado líquido, que tiene volumen propio, pero no tiene forma, sino que adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Y el estado más energético, el estado gaseoso, no tiene forma ni volumen propio. Acá ustedes observan que vamos dando energía y las moléculas, al adquirir esa energía, comienzan a moverse. Cuando se habla de energía, fundamentalmente, no únicamente, esa energía está dada por energía cinética, es decir, energía del movimiento. Las fuerzas intermoleculares son más fuertes que en los gases y más débiles que en los sólidos.
tienen volumen propio pero no forma. Podríamos decir que el estado líquido es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. El estado gaseoso, las fuerzas de atracción o interacción molecular son débiles. Casi las moléculas se mueven independientemente unas de otras. No tienen forma ni volumen propio. Las fuerzas de repulsión molecular son mayores que las fuerzas de atracción. Y casi podríamos manifestar que las moléculas se mueven independientemente unas de otras. Por ejemplo, vapor de agua, por ejemplo, gas nitrógeno, gas oxígeno, gas hidrógeno, gas dióxido de carbono, etc. Hablábamos de las transformaciones físicas. Esas son transformaciones físicas, las que no producen cambios de su composición, sino varía solamente su estado de agregación. Nosotros tenemos el estado sólido, es el estado menos energético, y vamos pasando al estado gaseoso, que es el estado más energético. El pasaje de cada uno de estos estados, sólido a líquido, se denomina fusión. El pasaje del estado líquido al estado gaseoso se denomina vaporización, y el pasaje del estado sólido directamente al estado gaseoso se denomina volatilización o sublimación progresiva. ¿Esto cuándo va a suceder? Por ejemplo, sacamos un cubo de hielo del freezer y en una temperatura en Tucumán de 30 grados centígrados vamos a observar cómo ese cubo de hielo comienza a fundirse, es decir, a transformarse en líquido. ¿Por qué? Porque las moléculas del estado sólido adquieren la energía del medio ambiente y se produce la fusión. Si a su vez damos energía externa, como por ejemplo poner el líquido en la hornalla, vamos a observar que cuando llegue a una temperatura en el agua de 100 grados centígrados y presión atmosférica, es decir, de una atmósfera, se produce la transformación del líquido en gas. Y ese proceso se denomina vaporización. Estos procesos que ustedes observan, que van de izquierda a derecha y están en rojo, significa que hay que darles calor para que se produzcan. Por supuesto que eso va a depender de la temperatura a la que se encuentra el sistema. El proceso inverso, por ejemplo, de transformar gas en líquido, se denomina condensación o licuefacción o licuación. El pasaje del estado líquido al estado sólido es la solidificación. Y el pasaje directamente del estado gaseoso al estado sólido se denomina deposición. Esto que está en azul significa que a una temperatura del sistema, por ejemplo, en Tucumán de 30 grados, para que esto se produzca, nosotros debemos sacarle energía a las moléculas, es decir, quitarle calor. ¿Y eso cómo lo haremos? Enfriándolo. Por ejemplo, poniéndolo en la heladera y llegará un momento dado que al ponerlo en el freezer recuperaremos el estado sólido, es decir, de lo que conocemos como hielo. Pero yo les decía que esto depende de la temperatura del sistema, porque si este proceso nosotros lo hacemos, por ejemplo, en la Antártida Argentina, donde tenemos una temperatura de 10 grados bajo cero o 20 grados bajo cero, el proceso espontáneo, y aquí hablamos de la espontaneidad de los procesos que se va a producir, es que se transforme el líquido en sólido y el gas en sólido. Y nosotros, para poderlo transformar a estado gaseoso, vamos a tener que darle energía. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura a la que se encuentra el medio ambiente. Eso se conoce con el nombre de temperatura del sistema,
Y eso nos va a hablar de la espontaneidad de los procesos, que vamos a trabajar sobre eso cuando analicemos el capítulo de termodinámica química. Entonces, en Tucumán, el proceso espontáneo a una temperatura de 30 grados del sistema, 30 grados del medio ambiente, va a ser esto con rojo. Si este proceso lo hago en la Antártida, donde la temperatura es de 20 grados bajo cero, el proceso espontáneo que se va a producir es este que tenemos en la figura con azul. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? No, ninguna, por el momento. ¿Está claro, profe? Se entiende todo. Se entiende bien, profe. Esta imagen está referida fundamentalmente a los cambios de estado, que es como hemos visto en la figura anterior. Es decir, tenemos el proceso de fusión, pasaje del estado sólido, donde ustedes ven las moléculas perfectamente ordenadas, adquieren energía las moléculas y comienzan a desordenarse. Luego vamos a la vaporización, donde las moléculas ya están con distancias intermoleculares grandes. Esto sería agregando calor. El proceso inverso en azul es cuando uno va quitando energía, es decir, el sistema se va enfriando. También hablábamos de que vamos a estudiar las transformaciones o cambios químicos. Cuando hablamos de transformaciones o cambios químicos, esta que hemos visto anteriormente, cambios de estado, son transformaciones físicas. Es decir, ustedes tienen agua al estado sólido, agua al estado líquido y agua al estado gaseoso. La sustancia que ustedes tienen es agua. La presentación que tiene esa sustancia H2O puede ser sólido, líquido o gaseoso. Todo va a depender fundamentalmente de la temperatura o energía que nosotros le demos. Cuando hablamos de transformaciones químicas, estamos hablando ya no de cambios de estado, sino de una reacción química. Y les dice que son aquellas en las que la materia experimenta un cambio permanente en su composición. Por ejemplo, acá tenemos magnesio sólido, que le agregan ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Ace significa acuoso, y se produce esta sustancia que se denomina cloruro de magnesio sólido más hidrógeno gaseoso. Esta parte de la reacción se denominan reactantes o reaccionantes. Esta otra parte de la reacción se denominan productos de la reacción. Es interesante que ustedes observen que tenemos moléculas de magnesio o átomos de magnesio, y acá tenemos átomos de magnesio en el producto. Tenemos átomos de hidrógeno y aquí tenemos átomos de hidrógeno. Tenemos átomos de cloro y aquí tenemos átomos de cloro. Es decir, que hay una transformación de estos reactantes para darme estos productos. De ninguna manera en el producto puede aparecer, por ejemplo, una molécula de fósforo o una molécula de mercurio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que dentro de los reactantes no están. El resto de la reacción, que lo vamos a ver en el proceso de igualación, que se denomina la estequiometría, va a hacer que la cantidad de magnesio que tengo del lado de los reactantes sea igual a la cantidad de magnesio que yo tengo del lado de los productos. Lo mismo va a suceder con el hidrógeno y lo mismo va a suceder con el cloro. Adelantándonos un poco, vamos a observar que tengo un magnesio y acá tengo un magnesio en el cloruro de magnesio. Acá tengo dos moléculas de ácido clorhídrico.
lo cual significa que tengo 2 cloros y aquí tengo 2 átomos de cloro. Y tengo 2 hidrógenos y en el producto tengo 2 átomos de hidrógeno que hacen la molécula de hidrógeno. Los productos finales no se parecen en absoluto a los de origen. Lo que se ha producido aquí es una transformación íntima de la materia. Podemos decir, como manifiesta Lomonosov, que una reacción química es un reordenamiento de átomos manteniendo lo mismo su cantidad y su calidad. Su cantidad, lo que decíamos recién, la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo del lado de los reactivos, la cantidad de cloro del lado de los reactivos como de los productos, y lo mismo con respecto al magnesio. Eso es en cantidad y en calidad, porque de ninguna manera, como les manifestaba, del lado de los productos puede aparecer, por ejemplo, un fósforo, un mercurio, un neón, etc. Pero hay una realidad. El producto final de este reordenamiento de átomos que se produce en los reactivos, de ninguna manera es igual al producto. Hay un cambio íntimo en la materia. Profe, Sí. ¿qué significaban la S y la AC que estaban en paréntesis? La S significa sólido, que se encuentra al estado sólido. Y la C significa que está al estado acuoso. En la medida que sigamos avanzando, yo les voy a ir explicando. Podrían haber puesto en estado acuoso, son soluciones, pero podrían haber puesto L al estado líquido. Y si ponen una G, significa que esa sustancia se encuentra en estado gaseoso, como en el caso del hidrógeno. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Acá en esta imagen, lo que nosotros tenemos es un proceso de combustión. ¿Qué es una combustión? La combustión es la reacción de una sustancia, fundamentalmente un hidrocarburo o un hidrato de carbono, que se combina con el oxígeno, y siempre una combustión va a tener la producción de dióxido de carbono más agua. Para que una combustión se produzca, debe existir un combustible y por otra parte debe existir un comburente. El comburente que existe es el oxígeno y que por supuesto nosotros lo tenemos en la atmósfera. Ustedes saben que la atmósfera está constituido por oxígeno, nitrógeno y otros gases. El más representativo es el argón. Tenemos 78 partes de nitrógeno, 21 partes de oxígeno y aproximadamente un 1% de argón, el más representativo. Entonces, esa atmósfera que tiene oxígeno, el oxígeno es un elemento muy activo químicamente, es decir, permite la vida. Nosotros en una atmósfera que no tiene oxígeno no podríamos vivir. Sin embargo, el oxígeno oxida todo. Por ejemplo, ustedes tienen estos clavos de hierro que se oxidan y luego de oxidarse se va a producir el proceso de herrumbre. Nosotros mismos que tenemos moléculas, nuestras células sufren procesos de oxidación y en la medida que pasan los años, para contrarrestar eso, consumimos antioxidantes, sea en pastilla o sea frutas que actúan como antioxidantes, que lo que producen es supuestamente un cierto retardo en el envejecimiento. Por ejemplo, acá tenemos que el hidrógeno arde en el aire para formar agua. El hidrógeno es un combustible, esta que ustedes tienen acá es la molécula de agua. Esto en blanco son hidrógenos, lo que está en rojo es la molécula, es el oxígeno, entonces tienen H2O. Acá tienen ustedes moléculas de hidrógeno
y esta es la molécula de oxígeno que se combina para formar agua. Agua que es fundamental para nuestra vida. Cuando se analiza la posibilidad de que en otro sistema planetario exista vida, lo primero que se trata de ver es si ese planeta tiene agua o tiene la posibilidad de tener agua, porque la vida, así como nosotros la conocemos, necesita agua. Vamos a las transformaciones o cambios físicos, que, como yo les dije, se manifiestan sin cambio en la estructura y en la composición. Es decir, ustedes tienen agua líquida que se transforma en agua vapor, o agua gas, que es lo mismo. Y podrían tener agua al estado sólido, que es el cubo de hielo, que se transforma en agua líquida, y luego se transforma en agua vapor. Podríamos decir que la cantidad de energía que yo necesito para transformar 18 gramos de agua sólida en agua líquida es aproximadamente de 1630 kilocalorías. Y para transformar 18 gramos de agua líquida en agua vapor, 10.530 calorías. Es decir, el proceso de transformación de agua sólida a agua líquida requiere mucho menos energía que el proceso de transformación de agua líquida a agua vapor. Ejemplos de cambio físico simple. Al calentar el hielo para convertirlo en agua líquida, la materia pasa del estado sólido a líquido, pero sigue siendo agua. Es decir, eso es una reacción física. Y eso es para cualquier sustancia, porque cualquier sustancia, ustedes tomen un cloruro de sodio, por ejemplo, que es la sal de cocina que ustedes utilizan para darle sabor a sus comidas, ustedes la tienen en estado sólido, pero esa sal también pueden pasarla a sal al estado líquido y pueden convertirla a cloruro de sodio al estado gaseoso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es darle energía. De eso se trata. ¿Cómo se le da energía? Fundamentalmente como calor, es decir, energía calórica. El punto 2 dice, cuando se enfría el vapor de agua, cambia de estado gaseoso a estado líquido. Y eso se denomina condensación, licuación o liquefacción. La composición química es la misma, es agua, H2O. Cuando un líquido como el agua se congela, pasando del estado líquido al estado sólido, y en donde sucede por un descenso de temperatura por debajo de 0 grados centígrados. Ustedes saben que a presión atmosférica nosotros vivimos en un planeta, en un medio ambiente donde la presión por ahora la tomamos como constante y es de 760 milímetros de mercurio, es decir, 760 torricelli, y eso se toma como medida de una atmósfera de presión. Ya vamos a ver las unidades de presión, que es equivalente a 101.3 kilopascales. Si mezclamos azúcar y el azúcar se disuelve y van a formar una solución acuosa, pero sigue siendo azúcar en agua. Lo mismo va a suceder cuando se tritura un cristal a transformarlo en polvo. Esto es lo que se conocen como reacciones físicas o cambios físicos.
¿Qué es el sistema material? Era lo que yo les decía, la porción del universo que es objeto de nuestro estudio o de nuestro análisis. Es decir, cuando ustedes van a investigar algo, lo primero que hacen es delimitar el sistema sobre el que van a estudiar. Y puede estar formado por una o varias sustancias. Por ejemplo, nosotros delimitamos en este caso el sistema y todo lo que incide sobre el sistema se denomina el entorno o medio ambiente. Ahora, este sistema puede interactuar con el medio ambiente o no. Y a eso es lo que vamos a ver ahora. Los sistemas pueden ser, a su vez, sistemas homogéneos, heterogéneos e inhomogéneos. En general, vamos a decir que el sistema inhomogéneo es un sistema particular del sistema homogéneo. La atmósfera es inhomogénea. ¿Por qué? Porque en la medida que subimos en altura, la densidad del aire se va modificando. A su vez, el sistema heterogéneo está formado por varios sistemas homogéneos. Homogéneo. Cuando tomamos pequeñas porciones de volumen en cualquier punto del sistema, estas presentan las mismas propiedades específicas. Clases de sistemas homogéneos, por ejemplo, una sustancia pura, que tiene un solo estado de agregación, agua líquida. Una mezcla homogénea, solución de sal disuelta en agua. ¿Por qué? Porque cuando ustedes disuelven una cantidad de sal en agua, con cantidad de agua suficiente, ustedes van a observar que es un sistema homogéneo porque a simple vista no pueden distinguir lo que sería el soluto del solvente. Por supuesto, si ustedes siguen agregando mayor cantidad de sal, cloruro de sodio, se va a producir un precipitado y entonces vamos a tener un sistema heterogéneo, con una fase sólida y una fase líquida. Heterogéneo. Cuando tomadas pequeñas porciones de volumen en diferentes puntos del sistema, estas presentan distintas propiedades específicas. Por ejemplo, aceite en agua. Ustedes saben que el aceite y el agua no son miscibles. Y tenemos acá, en la parte superior el aceite, en la parte inferior el agua. Y esto es debido fundamentalmente a la diferencia de densidades. A su vez, los sistemas heterogéneos pueden ser sustancias puras en distintos estados de agregación, por ejemplo, yodo sólido y yodo vapor. Los dos son yodos, pero simplemente están en distintos estados. Podríamos haber puesto agua, hielo, agua sólida y agua líquida o agua vapor, y es un sistema heterogéneo, porque entre otras cosas tengo fases, fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. A su vez, tenemos mezclas heterogéneas, por ejemplo, una mezcla de hierro sólido con azufre sólido. El inhomogéneo, cuando algunas de las propiedades presentan una gradual variación en determinadas direcciones. Por ejemplo, la atmósfera, a medida que aumenta la altura con respecto al nivel del mar, presenta una disminución progresiva de la densidad, que era lo que yo les había manifestado. Todo sistema heterogéneo está constituido por dos o más sistemas homogéneos. Cada uno de esos sistemas homogéneos recibe el nombre de fase. Las fases de un sistema heterogéneo se separan por superficie o denominadas interfaces.
A su vez, los sistemas también pueden clasificarse en sistemas abiertos y sistemas cerrados y sistemas aislados. El sistema abierto es aquel que es lo que intercambia mi sistema con el medio ambiente. Entonces, el abierto es el que intercambia masa y energía con el medio ambiente. Por ejemplo, ustedes ponen una olla destapada conteniendo agua, le agregan calor, hay desprendimiento de energía porque larga calor y a su vez también de masa porque la olla está abierta y se va agua al estado de vapor. Sistema cerrado. Y tenemos la misma olla, nada más que en este caso está herméticamente cerrada, por lo tanto el agua se va a vaporizar, va a chocar con la tapa de la olla, se va a condensar y va a volver de nuevo al estado líquido. Pero lo que sí existe, yo al darle calor para que se produzca este proceso, es un intercambio de energía con el medio que lo rodea. Es aquel donde no entra ni sale masa, pero puede haber intercambio de energía con el medio que lo rodea. Por ejemplo, una olla a presión, un foco, etc. Finalmente tenemos un sistema aislado, que es donde no entra ni sale masa, tampoco energía. Por ejemplo, el caso típico es el termo. El termo no hay intercambio de energía con el medio ambiente, esa es la función del termo, y tampoco hay masa porque está herméticamente cerrado. Por supuesto que no existe el termo perfecto. Al cabo de un tiempo, esa sustancia, agua que ustedes ponen dentro del termo, seguramente se enfriará. Entonces, acá tenemos el caso típico del tipo de sistema. Esto se denomina vaso de precipitación. Tenemos agua. Este es el medio que rodea. Le damos calor mediante un mechero y comienza el proceso de vaporización, es decir, la transformación de agua líquida al agua a vapor. En este caso en particular tenemos un sistema abierto porque sale materia, masa, y a su vez le estamos dando energía. Es decir, hay un intercambio entre el sistema abierto y el medio ambiente de masa y energía, o materia y energía, como ustedes le quieran llamar. El sistema cerrado, ahora tenemos el Erlenmeyer con agua, y está herméticamente cerrado, y lo único que hay es intercambio de energía. Masa no, porque al estar cerrado, como les dije, se va a producir la vaporización, va a chocar contra el tapón y se va a condensar y va a caer nuevamente al estado líquido. Este es el sistema, este es el medio ambiente que lo rodea y esta es la interacción solamente de energía en un sistema cerrado. Acá es interesante analizar, cuando nosotros tenemos una reacción química, cualquiera que sea esa reacción química, nos tenemos que preguntar qué tipo de sistema tenemos. Si es un sistema abierto, si es un sistema cerrado o es un sistema aislado. Ya les voy a explicar más detenidamente, pero me adelanto a decirles, es un sistema cerrado, porque una reacción química va a tener desprendimiento o absorciones de energía según sea una reacción de tipo exotérmica o endotérmica. Pero la cantidad de materia que yo tengo del lado de los reactivos debe ser igual a la cantidad de materia que tengo del lado de los productos. Y eso es fundamental, ¿me entiende? La ley de Lavoisier, que dice que la sumatoria de masas de reactivos debe ser igual a la sumatoria de masas de productos. Por eso es que
nosotros igualamos estequiométricamente una reacción. Acá tenemos el termo y el medio ambiente que los rodea, y ustedes ven que no hay interacción del sistema aislado con el medio ambiente. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es un conjunto de varias sustancias que da origen a lo que se denomina una mezcla. A su vez, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Vamos a ver ahora una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es una solución. Una solución que, por ejemplo, ustedes a la mañana se levantan, preparan el café, que es una infusión, o el té, es un agua coloreada, y ustedes le agregan una cucharadita de azúcar, 2 cucharaditas de azúcar, mezclan y se forma una solución. Esa es una mezcla homogénea. Si ustedes siguen agregando azúcar, va a llegar un momento dado en que el azúcar va a quedar en el fondo de la taza. ¿Por qué? Porque se produce la saturación de la parte líquida y comienza lo que en el fondo se denomina precipitación. En ese caso ya no va a ser homogénea, porque ustedes van a poder distinguir 2 fases, una fase sólida y una fase líquida. Entonces, una mezcla es la que está formada por 2 o más componentes cuya composición varía dentro de ciertos límites. Se revelan propiedades uniformes en toda parte del sistema y el todo constituye una fase. Azúcar disuelto en agua, alcohol en agua. Vale decir, estas son sustancias que se disuelven en agua, o se mezclan con agua. Lo que tienen que tomar en cuenta en este tipo de situaciones es, por ejemplo, si ustedes tienen sal en agua o azúcar en agua y someten a un proceso de separación, como puede ser la destilación, ustedes van a obtener por un lado agua líquida y por otro lado les va a quedar el precipitado de la sal o azúcar o alcohol, como ustedes quieran. Ustedes saben que tienen una mezcla de alcohol en agua, el alcohol etanol tiene una temperatura de ebullición de 78 grados, el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados. Por lo tanto, van a poder separarlo. Pero, a simple vista, cuando están mezclados, ustedes no pueden distinguir las moléculas de azúcar, que es un hidrato de carbono, que se denomina sacarosa, o de alcohol, que es etanol, con el agua. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite que ponemos es aproximadamente de 10 a la menos 7 del centímetro. Es decir, lo que puede distinguir la vista, el ojo humano. Las mezclas heterogéneas, formadas por 2 o más componentes y 2 o más fases perfectamente separables y con diferentes propiedades específicas cada uno. Granos de café y de azúcar, agua y aceite. Por ejemplo, acá tienen el agua potable. ¿Qué quiere decir cuando dice fase, profe? Fase, les explico. Fase, ustedes tienen que tomar, por ejemplo, fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran un vaso con agua, y en ese vaso con agua agregan un cubito de hielo, el sistema es heterogéneo. ¿Por qué? Porque si bien por un lado tienen un líquido, que podría ser agua, en este caso en particular puede ser otra sustancia, tienen agua al estado líquido y agua al estado sólido. Entonces, tienen agua como fase líquida y fase sólida. Y eso es un sistema heterogéneo. Si a su vez tuvieran dentro del sistema agua al estado de vapor, gaseosa, tendrían 3 fases.
y es la misma sustancia. ¿Está claro? Acá, por ejemplo, tenemos agua con aceite. Son dos sustancias diferentes y que tienen la particularidad de que no son miscibles. Es decir, el agua y el aceite no son miscibles, ya que las moléculas de aceite son hidrófobas, es decir, tienen fobia a las moléculas de agua. Cuando veamos la estructura molecular del agua, vamos a ver que algunas sustancias repelen el agua. Ustedes, para sacar de la mano una sustancia aceitosa, no van a poder hacerlo con agua, van a tener que usar fundamentalmente lo que denomina un solvente orgánico, que es el que disuelve las grasas. Soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas. Están formadas por un soluto y un solvente. Pueden ser más de un soluto y un solvente. El solvente por excelencia, no el único, es el agua, H2O, es el solvente por excelencia. Pero también van a tener solventes orgánicos. Entonces ahí tienen una solución. Y pueden ser un soluto o pueden ser varios solutos, pero sí tiene que ser un solo solvente. Eso constituye una solución. Las propiedades de las soluciones surgen de las características propias del solvente y de los solutos. Y el límite de lo homogéneo es la solubilidad. Es lo que yo les decía, si nosotros tenemos el café, por ejemplo, el té, y le agregamos una cucharadita de azúcar y mezclamos para que interactúen las moléculas de soluto y solvente, es decir, para que las moléculas de soluto se solvaten. Agregamos 2, 3, 4, n cucharaditas de azúcar. Va a llegar un momento dado en que el azúcar va a precipitar al estado sólido en el fondo del vaso o de la taza. ¿Y eso por qué? Por la solubilidad que tiene esa sustancia, agua, en el agua. ¿Qué tan soluble? Vale decir, el agua tiene un límite de solubilidad, por ejemplo, para el azúcar, para la sal, para cada sustancia. Acá tienen ustedes varios tipos de soluciones. En general, estas soluciones coloreadas, ustedes ven que forman mezclas de tipo homogéneas, es decir, que están solubilizadas. Las mezclas. Las mezclas se forman cuando tengo ya en ese caso varias sustancias. Las propiedades es que tienen un carácter aditivo. Surgen de la sumatoria de la propiedad considerada respetando la proporción de cada componente en la mezcla. La fórmula general para sacar una propiedad de la mezcla, si ustedes quieren, puede ser el peso molecular, ¿me entiende? Es la cantidad de sustancias que yo tengo por la propiedad. Por ejemplo, ustedes sacan, les doy un ejemplo, el peso molecular del aire. ¿Cómo van a sacar el peso molecular del aire? Muy simple, ustedes van a decir que la propiedad masa molecular va a ser la cantidad de nitrógeno que yo tengo, que es 78 sobre 100, por el peso molecular del nitrógeno, que es 28. Más la cantidad que yo tengo de oxígeno, que es 21 sobre 100, sobre el peso molecular, por el peso molecular del oxígeno, que es 32. Más el peso molecular del argón, por la cantidad de argón que yo tengo, que voy a decir que es 1%, 1 sobre 100.
El peso molecular, si ustedes hacen la prueba, les va a salir más o menos 28,98, que es el peso molecular del aire. De la misma manera podrían sacar la densidad de una mezcla, es decir, las propiedades de cualquier mezcla que ustedes tengan. Lo que necesitan saber es la propiedad de cada una de esas partes con el porcentaje de esa sustancia que ustedes tienen. W significa el porciento que yo tengo de esa propiedad, de esa sustancia. Acá les dice, por ejemplo, como ejemplo, calcular la densidad promedio de una mezcla formada por 75% de nitrato de potasio, 12,5% de carbono, 12,5% de azufre. La densidad de esta mezcla va a ser 75 sobre 100 por la densidad del nitrato de potasio, más 12,5 sobre 100 por la densidad del carbono, más 12,5 sobre 100 por la densidad del azufre. Por supuesto, tienen que tener la densidad del nitrato de potasio, que acá les dice 1,950 gramos por mililitro, la densidad del carbono 2,11 gramos por mililitro y la densidad del azufre 2,070 gramos por mililitro. Hacen la operación y de esa operación lo que ustedes van a sacar es la densidad promedio de la mezcla formada por nitrato de potasio, carbono y azufre en estas proporciones que le da. Otra de las cosas que ustedes tienen que observar es que estos porcentajes, el total les tiene que dar 100%. 75 más 12,5 y más 12,5 es 100. Es también lo que se conoce como composición centesimal, porque está referido a 100, o composición porcentual de componentes de una mezcla. Son los gramos del componente que hay por cada 100 gramos de mezcla. Una mezcla heterogénea, constituida por 10 gramos de azufre, 15 gramos de hierro, 25 gramos de arena, les dicen cuál es su composición centesimal. Lo primero que ustedes hacen, sacan la masa de mezcla, que será 10 gramos de azufre más 15 gramos de hierro más 25 gramos de arena. En realidad, lo que ustedes están teniendo es 50 gramos de mezcla. Ahora, lo que ustedes se preguntan, en esos 50 gramos de mezcla, ¿cuánto tengo yo de azufre? Bueno, referido a 100. En 50 gramos de mezcla, que es lo que le da esto, ustedes tienen 10 gramos de azufre. En 100 gramos, X. Esto es una regla de 3 simple, la van a ver en los prácticos. Multiplican 100 por 10 sobre 50 y les da 20 de azufre. Luego hacen lo mismo para sacar el porciento de hierro y de arena. Entonces ustedes van a ir sacando y sacan que la cantidad de hierro que ustedes tienen es 30%. Por supuesto que como todo tiene que ser 100%, la cantidad de arena es el 50%. Lo cual significa que está constituido por un 50% de arena, un 30% de hierro, y volvemos atrás, y el porciento de azufre. Entonces, 100% es la cantidad de arena y 50%. 20% de azufre y 30% de hierro. Esto, lo que ustedes tienen que tener en cuenta
es saber manejarse con reglas de estrés simple. Estas son reglas de estrés simple directas. Quizás por ahí cuando veamos los ejercicios referidos fundamentalmente a estequiometría, analicemos reglas de estrés simple inversa. Que eso ustedes ya han visto en el secundario, de todas maneras lo vamos a repasar, no se preocupen. También de la misma manera ustedes pueden sacar una composición centesimal de elementos en una sustancia compuesta. Es decir, ustedes tienen sulfato de sodio. ¿Cómo se escribe el sulfato de sodio? Van a tener sodio 2, SO4. Acá hay una observación que yo les quiero hacer, por favor, y les voy a hacer una pregunta. ¿Han tenido clase de práctica ayer? Sí, profe. Tenido práctica. Entonces, Sí, profe. el ingeniero Viera les debe estar desarrollando el tema de nomenclatura. Todavía no, profe. Vimos, o sea, sí vimos un par de cosas, pero todavía no. No Todavía no comenzó. lo desarrollamos. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. ¿Les ha dado una cartilla de nomenclatura a ustedes? Está en el aula virtual, creo, profe, una teoría sobre nomenclatura. De alguna manera tratar la clase que viene yo les tengo una cartilla de nomenclatura también. Si ustedes la tienen, no hay ningún problema. Pero para los que la necesiten, les haré llegar al correo de alguno de ustedes y ustedes se la distribuyen. Pero si el ingeniero Viera les ha dado en buena hora. Pero muchas veces, a veces es necesario tenerlo en papel a las cosas. La virtualidad es producto, digamos, de la necesidad, pero la presencia es fundamental, es importante, no cabe la más mínima duda. Profe, ¿y el PowerPoint que está presentando también podría pasar a alguno de nosotros? El PowerPoint, sí, como no, mira, no hay ningún problema. No hay ningún problema, sí se los puedo pasar, no se preocupen. Lo que sí... O lo puedes subir al aula virtual. ¿Cómo? O lo puedes subir al aula virtual y de ahí lo descargamos. Va, como usted quiera, profe. Como no, con mucho gusto, con mucho gusto. Es más, disculpen, en el aula virtual quedó desde el año pasado el apuntecito de nomenclatura, así que pueden bajarlo de ahí. Y esta clase no está en el aula virtual, pero las clases que vienen sí están en el aula virtual. Ya las voy a poner a esta clase también. ¿O por el grupo de WhatsApp que no tenemos con usted? No le escucho, ¿cómo? ¿No tenemos grupo de WhatsApp con usted? Sí, el grupo de WhatsApp es conmigo. Sí. Bueno, por ahí también podría pasarlo, por favor. ¿Por WhatsApp? Sí. Por donde usted quiera, profesor. Donde le sea más cómodo y más fácil para usted, no hay ningún problema. Le voy a ser sincero. Por WhatsApp corta esto. Yo por un correo sí se los puedo mandar, pero por WhatsApp, la verdad, les quiero ser totalmente sincero. Este tema de la virtualidad, ustedes saben más que yo, ¿vale? Sí, yo sé usar, pero es algo que estoy en el aprendizaje. Ustedes manejan mejor la virtualidad de lo que puedo manejar yo. Bien, profe, como se le haga más cómodo a usted. Sí, puede ser tranquilo, profe. Si ustedes necesitan, me hacen llegar el correo de alguno de ustedes y de ahí lo distribuimos, no hay ningún problema. Yo no tengo el correo de ustedes, o por lo menos no me ha llegado. Bueno, veamos acá. Dice, se tiene 142 gramos de sulfato de sodio formado por 46 gramos de sodio
32 gramos de azufre, 64 gramos de oxígeno. En realidad, es un poco adelantando, los 142 gramos de sulfato de sodio es lo que ustedes van a saber que es el peso molecular. Hay una cosa que les quiero pedir que siempre tengan a mano en mis clases y en la del ingeniero Viera, y es la tabla periódica. Tienen que aprender a manejarse con la tabla periódica. En la tabla periódica ya vamos a ver, ustedes tienen dos parámetros que son muy importantes. Por un lado, el número atómico, que es el lugar que ocupa el elemento en la tabla periódica, y por otro lado, tienen la masa molecular, el peso molecular. Entonces, ustedes, el lugar que ocupan en la tabla periódica, lo que les va a dar es la cantidad de protones que tiene ese elemento. Mientras que la masa molecular, si ustedes comienzan a sumar, van a poder sacar el peso molecular o la masa molecular de un compuesto, como por ejemplo el sulfato de sodio, que es una molécula que está constituida por azufre, oxígeno y sodio. Entonces ustedes van a decir lo siguiente: en 142 gramos de sulfato de sodio, que es lo que ustedes tienen 46 gramos de sodio. En 100 gramos, X. Y sacan 32,4% de sodio. De nuevo, en 142 gramos de sodio tienen 32 de azufre. Entonces, en 100 gramos, X, y sacan un 22,5%. Y lo mismo hacen para el oxígeno y sacan un 45,1%. Quiere decir que esa molécula de sulfato de sodio está constituida por un 32,4% de sodio, un 22,5% de azufre y un 45,1% de oxígeno. ¿Cuál es el porciento del elemento? Es el gramo del elemento sobre el gramo de compuesto por 100. Esta sería una fórmula que no es otra cosa que proviene de esta regla de 3 simples. Yo la veo como más razonable a esta regla de 3 simples que aplicar una fórmula, y a lo mejor tienen que usar la memoria para formar. ¿Los 46 gramos, profe, los saco de la tabla? Por ejemplo, los 46 gramos de sodio. Yo les voy a explicar. Acá entramos con dos cosas de nomenclatura. Yo les voy a decir el sulfato de sodio. Escriban. Está formado sodio, que es Na. ¿Está bien? ¿Están escribiendo? Sí. Sodio, subíndice 2, S, que es azufre, y oxígeno 4, subíndice 4. Quiere decir que ustedes tienen sodio 2, SO4. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, cuando comiencen a analizar, ustedes se van a ir a la tabla periódica y van a encontrar que el sodio, que ocupa el lugar 11 en la tabla periódica, tiene un peso atómico de aproximadamente 23, 22,9. Como ustedes tienen dos sodios, sodio 2, 23 por 2 es 46. ¿Está claro ahí? Por otra parte tienen azufre. Azufre, ustedes buscan en la tabla periódica, tienen un solo azufre y el peso atómico del azufre o peso molecular del azufre es 32. Y teníamos sodio 2, SO4. Tengo 4 oxígenos. Ustedes se van a la tabla periódica, buscan el peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto les da? 16. Por 4, 64. Entonces, de ahí es que la suma de 46 más 32 y más 64 le da 142. 142 es el peso molecular del sulfato de sodio.
Para eso, previamente, acá no le han escrito, ustedes tienen que saber escribir el sulfato de sodio. Tienen que saber nomenclatura. Y el sulfato de sodio es sodio 2SO4. Por supuesto que estén atentos a las clases de nomenclatura. Yo también los voy a ayudar y les voy a hacer llegar el material para que les quiero explicar lo siguiente. No se trata de que ustedes sean expertos, simplemente de que sepan identificar por lo menos 20 o 25 compuestos y sepan escribir 20 o 25 compuestos que pueden ser binarios, constituidos por 2 elementos, o ternarios, constituidos por 3 elementos. Más de eso no va a ser necesario. Lo que sí va a ser necesario que ustedes tengan, primero, es la tabla periódica y sepan sacar los pesos atómicos de los elementos. Y otra cosa que tienen que tener son las valencias o número de oxidación, porque en base a las valencias se van a producir la combinación de los elementos para formar los compuestos. ¿Está claro eso? Yo sé que es mucho y que de pronto algunos han visto química, otros no han visto química y les cuesta mucho trabajo, pero quiero que tengan paciencia porque esta materia se desarrolla a lo largo de un año. En la Nacional, en la Universidad de Tucumán, yo tengo que dictar materias parecidas en un cuatrimestre. Así que acá tenemos tiempo más que suficiente. Pero acá es fundamental 2 cosas. Primero, que ustedes tengan una tabla periódica para usarla. Si no quieren comprarla o no pueden comprarla, sáquenla en fotocopia. Y por otra parte, lo que sí es necesario es que se consigan la valencia o número de oxidación de los elementos. De alguna manera nos vamos a poner en contacto por si no les da el ingeniero Viera, yo les haga llegar, no se hagan problema. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Los escucho. ¿Alguna pregunta? Ninguna, No, profe. No, profe. Ninguna, profe. Bueno, esta es la fórmula a la que llegan después de razonar con esa regla de 3 simple. Para mí, más importante es que lo razonen con la regla de 3 simple, porque lo van a ir entendiendo. A modo de repaso nada más, ¿me entiende? Yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, les dice acá un ejercicio: clasifique cada uno de los siguientes incisos como elementos, compuestos, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Acá en este tipo de clase, lo que no hay es lo que yo denomino feedback, es decir, una retroalimentación, un diálogo entre ustedes y yo. Y a mí me gusta ese diálogo que se produce con los alumnos, que acá es un poco más difícil. En realidad, yo no logro verlos a ustedes. Acá les dice, por ejemplo, agua de mar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea, ¿entiende? Porque usted en el agua de mar no puede distinguir, si bien es cierto, tiene una sal, la sal es cloruro de potasio y agua, pero está disuelta, entonces usted ve una sola fase. Luego le dicen gas helio. El gas helio es un elemento, en realidad es un solo elemento porque el helio no se combina, y por supuesto es un sistema homogéneo. Cloruro de sodio es homogéneo. Si le dicen bebida gaseosa, ¿qué le parece a usted? Puede ser una Coca-Cola. ¿Qué será, homogéneo o heterogéneo?
homogénea. Es una mezcla heterogénea. Heterogéneo, porque usted tiene por un lado el líquido y por otro lado tiene las burbujas de gas. Ah, de gas. ¿Me entiende? Y así tiene que analizarlo. Por ejemplo, cloruro de sodio es un compuesto y por supuesto actúa como homogéneo. O por ejemplo acá les dice yeso y sal. El yeso es un sulfato de calcio y una sal es cloruro de sodio. Y por supuesto, usted cuando lo ve, por un lado tiene el yeso, que es el sulfato, y por otro lado tiene la sal, que es el cloruro de sodio. Entonces tiene sulfato de calcio y cloruro de sodio. Eso es heterogéneo. El oro es homogéneo, el azúcar es homogéneo, el estaño es homogéneo. O por ejemplo en el punto 2, así someramente, les dicen los siguientes sistemas indiquen si son homogéneos o heterogéneos. Por ejemplo, el aire. El aire habíamos dicho que era inhomogéneo. Es decir, que en realidad era un tercer estado debido a que la densidad variaba en la medida que subíamos en altura. Por ejemplo, sal disuelta en agua, más platino y más aire, ¿me entiende? Es heterogéneo. Entonces, esos son los puntos que tienen que saber practicar para distinguir. Por ejemplo, les dicen el punto 3 respecto a propiedades intensivas y extensivas, y la temperatura ustedes saben que es una propiedad intensiva. Intensiva que es independiente de la cantidad de materia, de masa. Extensiva son las que dependen de la cantidad de materia. El color es intensivo, las energías son extensivas. Dependen de la cantidad de materia siempre. El costo de la nafta, bueno, el costo de la nafta es extensivo, porque evidentemente va a depender el precio de la cantidad de nafta que yo le ponga a mi automóvil, a mi motor. La densidad del agua es la densidad, vamos a tomarla así directamente, es intensiva. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ninguna, profe. Bueno, muchísimas ¿Cómo gracias. obtener el práctico? Muchísimas gracias. Nos veremos la clase que viene, que será el día martes, más o menos 7:10. Y espero que ya no haya inconveniente con esto. Y les pido disculpas si el comienzo ha sido un poco accidentado. Gracias y suerte. No se preocupe, profe, gracias. No se ¿Cómo olviden- hacemos con la asistencia, profesor? ¿Cómo? La ¿Cómo asistencia, hacemos con usted, la asistencia? Por ahora no voy a tomar asistencia, no se hagan problemas. Bueno, bueno. Hasta luego. Ya uno de Gracias, profe. Nos vemos. Profe, Perdón, profe. Profe, Hasta luego. profe, Sí, ¿en qué parte está el TP? ¿en qué parte está qué? El trabajo práctico número 1. Eso se los va a dar el ingeniero Viera. Estos son prácticas para la teoría nada más, pero la parte práctica de problemas, demás,